Ok, estamos en la pregunta 15 y estamos ya entrando al tema de la función inversa. Debemos tomar en cuenta que siempre alrededor de la pregunta 15 entramos a ese tema. ¿Y cómo lo sé? Veo una simbología aquí abajito que dice G a la menos 1. Ese menos 1 nos indica que estamos en el tema de la función inversa. Y vemos a la derecha una gráfica que se llama G. Y entre las opciones nos piden cuál opción corresponde a la gráfica de la función inversa de G. Aquí hay un enunciado que lo vamos a leer bastante rápido. Si no hay nada importante que agregar, con solo la gráfica logramos obtener la respuesta adecuada. Por ejemplo, vamos a analizar la gráfica de G, donde dice que a las 3 horas hay 4 metros cúbicos de agua. Y en la inversa debería entonces estar el 4 en el eje X y el 3 en el eje Y. También vemos este otro punto 2 que está en el eje y en la inversa debería estar ese 2 en el eje X. Entonces vamos a analizarlo. Dijimos que el 3 va con el 4 y en la inversa debería ir el 4 con el 3. También dijimos que el 2 está en el eje y en la inversa el 2 debería estar en el eje X. Por lo tanto, la opción correcta es la C. Ok, estamos en la pregunta 16 donde nuevamente estamos en el tema de función inversa. Lo vemos aquí en la parte de abajo, donde me están pidiendo un intervalo del dominio de la función h, tal que esta función tenga inversa. La función h es la que podemos observar en la gráfica de h, y esta función tendría inversa en los intervalos del dominio donde la función sube, o sea, de 0 a 1, o donde la función baja, o sea, de 3 a 4. Por lo tanto, la opción sería la opción C, de 3 a 4. Importante pegar una lectura rápida simplemente del enunciado porque a ver si hay algo importante. Me lo brinqué porque en realidad aquí no hay nada importante. Esto que tenemos aquí solamente dice que se va a analizar el tiempo de 0 a 4 y aquí lo tenemos desde 0 hasta 4, así que no es algo que tenga que agregar. Ya con la gráfica tenía toda la información necesaria. Ok, pregunta 17. Estamos en el tema nuevamente de la función inversa. Reconozco que es la función inversa porque aquí donde yo puedo observar el criterio, que es la formulita, aquí, yo veo que empieza con SM, con una S de primero y entre paréntesis la M, y en las opciones lo tengo primero la M y después la S, o sea, está inverso. Por lo tanto, para encontrar el criterio de la función inversa, lo que debo hacer es escribir la formulita que nos dan, que era 1200, esa expresión, 1200m, decía ahí, más 1500, y vamos a ponerle igual a S, una S, porque son las letras que están ahí. Bueno, esa S se me enreda, parece un 5, mejor voy a escribir una Y para que no se me confunda. Y continuamos ahora despejando la letra M. ¿Cómo se despeja? Se escribe todo igual, pero el que está sumando, que es 1500, lo voy a pasar a la par de la Y a restar.
Ya la M casi está sola. Tengo que quitarle ese 1200. Dejo la M sola. Y después de multiplicar, ese 1200 que está multiplicando con la M, lo tengo que pasar a dividir. Lo coloco así con una línea fraccionaria y lo paso a dividir. Bueno, y esa Y recuerden que era la S, entonces busco una que diga S menos 1500 sobre 1200, pareciera que lo tengo aquí en la opción C. Vean que no estoy utilizando esta expresión aquí en el enunciado, la de abajo, la que dice M entre 1 y 20, no lo utilizo, nos puede confundir, entonces más de alguno lo puede mejor tachar para no confundirnos con eso, porque en este caso es despejar nada más el criterio, encontrar el criterio de la función inversa. Ok, esta pregunta 18, al igual que la pasada, es de función inversa. Recordemos que el tema de función inversa empieza a partir de la pregunta 15 y termina en la 18. Usualmente vienen en ese orden. Vamos a agarrar el criterio, la formulita que tenemos aquí. La vamos a volver a escribir. Vamos a volver a escribir. Le vamos a poner igual y le voy a poner una Y. Yo usualmente escribo la letra Y y después al final la cambio por la que se esté utilizando, que en este caso era la U. Pero más fácil la Y para no confundirnos con otra cosita. Y empezamos a despejar. ¿Cómo se despeja? Primero quito el que suma o el que resta, así que este 3n a la 2 ahí quedará. La Y ahí queda. Y quité el 100 que está sumando al otro lado del igual, lo paso a restar. Ahora debo quitar el 3 que está a la par de la n, que simboliza que estaba multiplicando. Vuelvo a escribir todo. Y ese 3 que estaba multiplicando lo voy a pasar a dividir. Y ya para finalizar debo quitar ese numerito 2 que está en el exponente de la n. Lo quito haciendo una raíz. Y todo lo que estaba al otro lado lo escribo, que era y menos 100 sobre 3. Nada más que dentro de la raíz. Bueno, en vez de Y sería una U, entonces U menos 100 sobre 3 y sería la C. Ok chicos, en este ejercicio 19 lo que nos toca es evaluar un valor en nuestra función, en nuestro criterio. Aquí lo tenemos del igual hacia adelante, ¿verdad? Donde empieza el 0.8 raíz más 10. Ahí, en lugar de esa m que está dentro de la raíz, vamos a cambiarla por el valor que nos den. Vamos a ver. Yo voy a escribirlo aquí abajo. 0, vamos a escribirlo aquí abajito. 0,8, 0,8 raíz, paréntesis, más 5 y afuera de la raíz más 10. Ok, ahora, la fórmula, ¿qué es lo que hace? Siempre es importante preguntarnos qué es lo que hace la fórmula y en el mismo enunciado, si lo leemos rápido, lo dice. Aquí arriba dice que determina la resistencia del aire R y R es el nombre de la fórmula. Entonces, esta fórmula lo que me va a mí a hacer es determinar la resistencia del aire. Entonces, vamos a escribirlo por acá. Resistencia del aire. Eso es lo que hace la fórmula. ¿Y quién debe ir dentro del paréntesis entonces? ¿Quién?
Bueno, eso también lo dice por ahí. La M. Dicen que la M representa la rapidez en kilómetros. Ok, entonces ahí lo que va a ir es un valor que represente a la rapidez. En kilómetros, esto es rapidez. Y leo nuevamente el enunciado para buscar si me están dando el valor de la M. Bueno, aquí donde sigo leyendo, puedo apreciar aquí que dice que viene una M entre el 0 y el 95. Eso es lo que me están diciendo, que la rapidez que vamos a analizar es un valor que está entre 0 y 95, pero todavía sigo leyendo abajo y me están dando más específico que la rapidez son 76 kilómetros por hora. Ese 76 es la rapidez que debe ir dentro del paréntesis. Y ahora con nuestra calculadora simplemente escribimos lo que nos dan ahí, que sería 0.8 raíz paréntesis 76 más 5, flecha hacia adelante para sacar el más 10 afuera de la raíz, porque así viene en la fórmula, y lo doy igual. Y como viene en fracción, como nos dio en fracción, la voy a pasar a decimal con esta tecla de la calculadora que dice S flecha D 17.2, que sería la opción B. 17,20. Ok, ahí tenemos entonces cómo hacer ese ejercicio. Ok, en esta pregunta 20 estamos en el tema de la función lineal, la ecuación de la recta. Y aquí me piden en la pregunta más específicamente cuál de las siguientes ecuaciones de la recta, y hay que saber que la ecuación de la recta tiene esta forma. Esta es la forma que tiene. Que lo vemos en las opciones, todas se parecen a esa misma forma. Nada más que debo averiguar quién es esa M, quién es esta M, cuál es el valor y cuál es el valor de esta B. El valor de la M lo conseguimos con esta otra formulita, donde yo voy a restar los valores de las Y, y en la parte de abajo voy a restar los valores de las X. Ya ahorita les digo dónde están las X y las Y. Y para averiguar la B es otra fórmula, que sería Y menos M por X. Ahora sí, pero ¿cómo utilizo esas fórmulas? Bueno, lo vamos a hacer a la calculadora, pero ¿cómo las voy a utilizar? Necesito primero conseguir quiénes son los X y los Y, y leyendo el enunciado, dice que lo que se va a relacionar es la cantidad de máquinas con la cantidad de barras de chocolate, y aquí dice que 3 máquinas producen 10.000 barras de chocolate. Entonces ahí tengo, lo voy a escribir aquí en la parte de arriba, la partecita de arriba aquí porque no me cabe, 3,10.000. Ese es mi primer par ordenado, porque 3 máquinas hacen 10.000 barras de chocolate. Aquí lo tengo. Ese sería mi paréntesis número 1, donde el 3 es la X y el 10.000 es la Y del paréntesis 1. Por eso le pongo un 1 pequeñito abajo. Ahora voy a sacar otro paréntesis más, que si sigo leyendo, veo que todavía aquí dice que 5 máquinas, o sea, 5 máquinas producen 16.000 barras de chocolate. Y ahora ahí ya tengo mi X y mi Y del paréntesis número 2. Por eso les voy a poner un 2 chiquitito abajo y un 2 chiquitito abajo a la Y también.
Ya sabiendo quién es mi X y mi Y, voy a usar las fórmulas que tengo aquí abajo, pero lo voy a hacer en la calculadora. Vean la fórmula para la pendiente, para la M. Es restar las Y arriba y restar las X abajo, en el mismo orden. Entonces voy a usar mi calculadora, nada más sigue en el mismo proceso. Pongo la tecla de la fracción y en los paréntesis que tengo allá arriba, busco quiénes son las Y, que es 10.000 del primer paréntesis y 16.000 en el segundo paréntesis. Entonces los resto. Voy a restar, voy a hacer esto aquí, voy a restar los 10.000 con los 16.000 en la parte de arriba y con la flecha bajo. Y ahora en la parte de abajo voy a restar las X, que sería el 3, lo resto con el 5. En el mismo orden que empecé, con el paréntesis 1, restando al paréntesis 2. Le doy un igual y me da 3.000. Ya sé quién es la M. Ya sé entonces quién es la M que no sabíamos. Ya sé que es 3.000. Y entonces la fórmula ya vamos agarrando forma. Empecemos a cambiar aquí. Entonces la fórmula sería Y igual, y ya la M sabemos que es 3.000. Entonces 3.000 a la par una X, porque la fórmula trae esa X, más, y me falta la B. Pero la B tiene otra formulita, Y menos MX. La M ya sabemos que es 3.000. Ya lo sabíamos, ¿verdad? Que la M es 3.000. Entonces, vamos cambiando las Y y las X del paréntesis 1. Entonces, con la calculadora podemos hacerlo directo otra vez. Vamos a borrar aquí. Dice que la Y1 es 10.000, entonces coloco 10.000, siguiendo lo que dice la fórmula, menos M, dice la formulita aquí abajo, A, y sería M era 3.000, por X1 que es 3. Y le doy igual, y dice que da 1.000. Ya entonces sabemos que la B da 1.000. Bueno, y la opción A es la que calza con 3.000X más 1.000. Lo que está después del igual. Ok. Otra forma, ya esa sería la respuesta. Otra forma ahí rapidita para probar también hubiera sido, esto es aparte, nada más quiero que lo vean, aparte. Ustedes ya saben que 3 máquinas producían 10.000, ¿verdad? Ya lo sabían. Y sabían que 5 máquinas producen 16.000. Entonces, podemos probar. Esta es otra forma por si a alguien no le gustó, como hice la pasada. Puedo probar. Este 3 lo voy a colocar en la X de las opciones. Y la correcta, cuando yo cambie ese 3 en la X y resuelva con la calculadora, debería darme ese 10.000 que está a la par. Vamos a ver la primera. Vamos a ver la primera. Para que ustedes lo vean. Entonces sería así. Sería la primera opción, sería 3.000. Ahí en vez de la X un paréntesis y dentro del paréntesis el 3, porque 3 máquinas. Dice que la fórmula era más 1.000. Y dice que debería darme 10.000. Vamos a ver. ¡Pling! Me dio 10.000. Cuando yo utilicé el 3 en la X y resolví, el resultado me dio 10.000. Así que la primera opción sí calzó. Y hago lo mismo con el segundo par ordenado, colocando el 5 a ver si da 16.000. Y van a observar que la única opción que sirve es la A. Bueno, ahí tienen dos formas de llegarle. Bueno, este ejercicio 21 veo que tiene una gráfica aquí a la derecha. Y entre las opciones veo que me están pidiendo cuál de estas ecuaciones es la que corresponde a la representación algebraica de esa gráfica que tenemos ahí a la derecha. Este ejercicio lo voy a hacer de la siguiente manera.
Voy a agarrar este 4 que sé que va con el 18, 4 va con 18, y voy a agarrar este 4 que es una X, y voy a agarrar el 4 y lo voy a colocar donde está la X en la fórmula. Por ejemplo, la fórmula, recuerden que empieza del igual hacia adelante. Entonces aquí sería 3, en vez de la X, el paréntesis, más 6. ¿Y qué voy a hacer? Voy a agarrar el 4 y ponerlo ahí. ¿Y qué me debería dar? Me debería dar 18. Entonces vamos a ver. Vamos a ver, de 3 por 4, 12, más 6, 18. Y ya tendríamos ahí que la opción correcta sería la A. Se puede probar, ojalá, otro valor más, ¿verdad? Bueno, aquí viene, por ejemplo, el 0,6, aunque no pertenece a la... No pertenece a la gráfica porque está abierto, pero sí lo podemos probar. Agarramos el X, agarramos el Y, y dice que cuando yo coloque el 0, cuando yo coloque un 0 ahí, donde estaba el 4, y resuelva, me va a tener que dar un 6, y efectivamente lo da. 3 por 0 más 6 da 6. Entonces sí tenemos correcto que es la opción A. Ok, en este ejercicio 22 veo que viene una gráfica, así que voy a utilizar directamente la gráfica para responder la pregunta. Si me hace falta información, vamos a leer el enunciado, y si no, con esto es suficiente. Usualmente se resuelve solo con la gráfica. Dice que de acuerdo a la información anterior, ¿cuántos meses transcurrieron desde que empezó a utilizarse el filtro para que éste alcanzara su mayor eficiencia? Bueno, los meses los tenemos en la parte del eje X. Van de 0 a 10 meses. Es más, aquí lo decía. De 0 a 10 meses. Y para que alcance su mayor eficiencia es donde tenemos el punto máximo de nuestra gráfica. Pasó a los 5 meses que alcanzó su mayor eficiencia, que fueron 85. Pero la pregunta es, ¿a los cuántos meses? Pues a los 5 meses. Bueno, en esta pregunta 23 leen el enunciado bastante rápido, pero en realidad podemos observar que viene una fórmula dentro del enunciado, que es lo que me interesa. La fórmula, recuerden, siempre empieza del igual hacia adelante, porque del igual hacia atrás es el nombre de la fórmula, donde viene h paréntesis t, h de t, así es como llamamos la fórmula esta. Y me interesa del igual hacia adelante, porque nada más voy a quitar esa t y la voy a cambiar por un valor. Un valor que va a estar entre 0 y 20, que corresponde al tiempo, pero a veces me dan el valorcito, aquí abajo lo tengo, vea, 8 minutos, ese sería el tiempo, esa es la t con la que voy a cambiar ese valorcito. Entonces, hagámoslo. Voy a hacerlo directo en la calculadora para no perder mucho. Dice que es menos t a la 2. Entonces, menos paréntesis a la 2. Recuerden que quito la t. Más 20, y el 20 tiene una t, así que va con paréntesis, y después más 50. Lo que estoy haciendo es escribiéndola. Me devuelvo con las flechitas al primer paréntesis, y dentro del paréntesis habíamos dicho que la t en la parte de abajo nos dicen que es 8 minutos. Agarro el 8 y lo coloco ahí. En el que sigue agarro el 8 y lo coloco, y le damos igual. 146. Por lo tanto, a los 8 minutos, la altura sería de 146. Ok, pregunta 24. Nuevamente tenemos una formulita dentro del enunciado, donde la fórmula es la cantidad de datos y X es el tiempo en minutos. Y me están diciendo que el tiempo va entre 0 y 6 minutos, que se analiza, pero más específicamente me están diciendo que quieren saber la cantidad
de datos a los 2 minutos. Ven, aquí este de abajo es el que me interesa porque me están dando específicamente cuál es el tiempo que se quiere probar. No voy a tardar mucho, voy a irme directo. Escribo la fórmula que es paréntesis 1,1, la fórmula que a mí me den. Tiene una X chiquitita arriba, entonces elevo y donde está la X, coloco un paréntesis y dentro del paréntesis el número 2 y le doy igual. Bueno, 1,21, así que marcaríamos la opción A. Ejercicio 25, vea que son muchos los ejercicios que son de la misma forma, muchos, así que no podemos darnos el lujo de irlos fallando. Simplemente en el enunciado vemos una fórmula, sabemos que la X es el tiempo y que el tiempo que se va a analizar es de 0 a 5 horas, pero más específicamente me preguntan que a las 3 horas de cuánto es la distancia. Bueno, entonces S3 es la X y por lo tanto nuevamente con el uso de la calculadora escribimos la formulita que era 12 por paréntesis 1.5 dice ahí elevado y arriba un paréntesis donde voy a colocar dentro del paréntesis el 3 y le voy a dar igual. Lo convierto a decimal con la tecla SD 40,5. Ahí lo tenemos, opción A. Ok, en esta pregunta 26 hay que tenerle un pequeño cuidado. Vea que me dan la fórmula, aquí la tengo. Me están dando la formulita, esta la voy a escribir, ya les voy a decir por qué hay que tenerles un pequeñito cuidado a este ejercicio. Dice que la fórmula es 125, vamos a volverlo a escribir, 125 por log, eso ya lo vamos a buscar, es una tecla que tenemos en nuestra calculadora de logaritmos, un 4 pequeñito a la par de la G en la colita, un paréntesis y una A. Dice que la A es el área y que esa área va a ser analizada entre 0 y 1024 kilómetros cuadrados, pero en la pregunta, bueno, en la parte de abajo me dicen que hay 375 especies de animales. Ese 375 habla de especies de animales y la A es el área. Quiere decir que ese 375 es lo que la fórmula debe darnos. No puedo meter el dentro del paréntesis donde está la A, porque no me están diciendo cuánta área hay, sino más bien cuántas especies de animales hay. Y la fórmula lo que busca es la cantidad de especies. Así que lo que debo hacer yo es esta A que está dentro del paréntesis, borrarla y empezar a probar las opciones a ver cuál de todas me da 375. Entonces voy a empezar probando el 12. Vamos a ver si yo el 12 lo pusiera dentro del paréntesis, cuánto da. Y empiezo. Vamos a escribir primero la fórmula. 125 por, hay una tecla del log aquí. Tiene espacio para colocar el 4 ahí en la colita de la G. Y un 12 dentro del paréntesis donde estaba la A. Y le doy. Igual me dio 224 y no porque me tiene que dar 375. Así que la A no es. Vamos a probar ahora con la B. Probemos la B. Probemos 64 dentro del paréntesis a ver cuánto da. Y entonces vuelvo otra vez. Ya la fórmula está escrita. Simplemente con las flechitas me muevo, borro lo que estaba dentro del paréntesis, coloco el 64 y le vamos a dar igual. Mire, 375, que es lo que me tenía que dar.
Con el 64 efectivamente me está dando un 375, por lo tanto la opción correcta sería la B. Ahí la tenemos. Ok, en la pregunta 27, nuevamente tenemos una fórmula. En la fórmula viene una letra N. Dicen que la N es la cantidad de personas, que la cantidad de personas que se va a analizar están entre 1 y 1296. Esta información usualmente no se usa, a menos que no nos den el valor específico, que sí nos lo están dando aquí, 216 personas. 216 personas, eso era la N, porque decían que la N era la cantidad de personas. Me están dando la N. Así que yo con mi calculadorcita, vamos a buscarla por acá porque se me perdió. Aquí está. Con mi calculadora escribo la formulita 24 por log, el 6 abajo, y la N la cambio por un paréntesis, y dentro del paréntesis dicen que entonces escribiera 216. 216 y le damos igual 72. 72. Es la intensidad del sonido, decía aquí en decibeles. Eso es lo que hace la fórmula. Entonces 72 decibeles. Ok, estamos. Bueno, en la pregunta 30 nos dan una información en una tabla donde los valores de la fila 1 son los valores de X y los valores de la fila 2 son los de Y. Y debemos determinar si corresponden a una función lineal, cuadrática o exponencial. En este caso es una función lineal. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Ok? Lo sabemos porque si agarramos de forma consecutiva estos valores de Y los resto, puedo observar que la resta que se va dando siempre es constante. Vean que si ahora resto 16 con 14, vuelve a dar 2. Y ahí voy, si resto 14 con 12, otra vez 2. Y así sucesivamente, siempre va a dar el mismo valor. Como se mantiene el mismo resultado, eso nos dice que le corresponde a la función lineal. Es más, si yo lo llegara a graficar, aquí nada más para que lo vean, y empiezo a colocar que el 0 va con el 20 y coloco el puntito aquí arriba, el 1 va con el 18, el 2 va con el 16 y así sucesivamente los pares ordenados, podemos notar que se ordenan de una forma lineal. Pero vieron que con solo la resta sale rapidito, entonces ahí se los dejo. Sería la opción A. Ok, en este ejercicio 31, donde nos dan la información tabulada, donde la primera fila corresponde a la X y la segunda fila corresponde a la Y, podemos observar que los valores de Y que se relacionan con los X, que ya vienen ordenados, vienen creciendo y vienen creciendo bastante fuerte. Eso lo hace una función exponencial. ¿Qué quiere decir bastante fuerte? Que inicialmente su crecimiento empezó en 100, pero vean que al final hay una diferencia de 1600. Al principio era 100, ahí tenemos el 100. Y al final 1600, o sea, hay un cambio muy brusco. Eso lo hace una función exponencial. Veámoslo en la gráfica. Si yo voy colocando valorcitos, el 1 con el 100, el 2 con el 200, el 3 con el 400, el 4 con el 800 y ya empieza a verse ahí el salto
tan drástico. Vean, imagínense que el 6 iría con 1600 y ya tendría que empezar a buscarlo mucho más arriba porque no nos da. Y todavía si seguiríamos, el otro es con 3200. Ese comportamiento lo hace una función exponencial. Entonces, la respuesta sería la opción C. Ok, estamos en el ejercicio 32 y nos piden que... Ok, estamos en el ejercicio 32 y nos piden reconocer qué tipo de distribución corresponden a los datos que se observan en esa información. En este caso, quiero que observemos lo siguiente. Hay que tener en cuenta para este ejercicio el siguiente conocimiento. Vean que la gráfica que nos están dando ahí es la que tenemos aquí a la derecha. Vendría a ser una distribución asimétrica positiva. ¿Y qué pasa en las distribuciones asimétricas positivas? El promedio es mayor que la mediana. Entonces yo debo saber que en este ejercicio el promedio tiene que ser mayor que la mediana. Por lo tanto, nos vamos a ir al ejercicio nuevamente. Este valorcito que podemos observar aquí, que es el 900, vendría a ser la mediana. ¿Cómo lo sé? Porque aquí lo dice, en la parte de abajo, dice que 900 corresponden a la mediana. Y me están diciendo que cuál de estas opciones debería ser el valor del promedio o cómo debería comportarse. Bueno, si ya vimos que estábamos en una distribución asimétrica positiva, el promedio debe ser mayor que la mediana y por lo tanto marcaremos la opción A. Es muy importante que manejen ustedes la información que les mostré hace ratito. Aquí se las voy a volver a mostrar, así rapidito, nada más para que la tengan, que la manejen porque tienen que saber si el ejercicio por ahí no trae el dibujo y trae la palabra asimétrica negativa, entonces en este caso el promedio va a ser menor que la mediana. Si dicen que es una distribución simétrica, va a pasar que el promedio es igual a la mediana y en este caso de nuestro ejercicio fue una distribución asimétrica positiva, por lo tanto el promedio era mayor que la mediana. Ya sabiendo esto, podemos resolver cualquiera de los ejercicios dependiendo cómo nos salga. Ok, estamos ya en la pregunta 33 y nos da una información donde tenemos las medidas de posición y los valores de cada medida. Y nos dicen que al menos la mitad de las personas competidoras a ese torneo tienen una edad mayor o igual que. Bueno, aquí la palabra clave es al menos la mitad, porque de las medidas de posición, la mediana es el valor que parte a la mitad los datos que nos dan. Y la mediana en este caso es 35, por lo tanto, al menos la mitad tienen una edad mayor o igual que 35. Bueno, estamos en el ejercicio 34 y se resuelve con la misma información que el ejercicio 33, pero en la pregunta nos dicen que cuál es la edad más frecuente. Aquí viene la palabra clave. La más frecuente es aquella que se repite más y debemos recordar que la medida de posición, que se llama moda, es el valor que más se repite. En este caso, el 31 sería el más frecuente. Y opción B. Ok, ya estamos en el último ejercicio, en el ejercicio 35 y
nos piden la nota final del proyecto presentado por Luis. Y bueno, aquí nos dan una información donde dicen qué porcentaje vale cada uno de los componentes y qué calificación se sacó Luis en cada uno de ellos. Pero nos interesa el porcentaje que se sacó Luis del total de porcentajes que valía cada componente. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. A este 25% le vamos a poner 0,25, 0,35, 0,40 y cada uno de ellos los voy a multiplicar por la calificación. O sea, y voy colocando las respuestas aquí. Vamos a hacerlo con la calculadora para que lo vean. 0.25 por 73 para saber el porcentaje que tuvo Luis en el componente originalidad. Entonces vamos a ver. Vamos a buscar la calculadora. Aquí la tenemos. Y empezamos. Lo puedo hacer seguido también. Vamos a ver cómo me va. 0.25 multiplicado por 73. Igual, lo convierto aquí y me dio 18.25. Él en realidad se sacó 18,25%. Eso es lo que se sacó él con un 73. Ahora continúo aquí con el 0.35 por 84. 0.35 por 84. Y me está dando, lo paso a decimales con esta tecla, 29,4. Aquí los voy escribiendo. 29,4. De 35% él obtuvo 29,4 y ahora voy con el último, que sería 0.40 multiplicado por 90 y nos da 36. Para saber cuánto se sacó él, lo que yo voy a hacer es simplemente sumarlo. Sumar todos los porcentajes y empezamos. 18.25 más 29.4 más 36. Y dio 83,65. 83,65. Y entre las opciones tengo la opción B, 83,65, y eso sería.